En nuestra reunión familiar, mi hermana nos dio kits de ADN como un regalo divertido. 3 semanas más tarde, todo se derrumbó. Mi padre me llamó gritando, mi madre no paraba de llorar y mi abuela finalmente reveló un secreto que había guardado durante 30 años. Mi nombre es Sienna Evans. Tengo 34 años. Hace 3 semanas, mi hermana les dio a todos en nuestra reunión familiar un kit de ADN como un regalo divertido. Nadie sospechó nada. Nos reímos, escupimos en los tubitos, los sellamos y volvimos a comer ensalada de patatas. Luego llegaron los resultados. Mi padre me llamó gritando, ¿qué hiciste? Le dije, no hice nada, papá, pero aparentemente alguien en esa mesa no es quien dice ser. Colgó. Mi madre llamó después. Estaba llorando. No el tipo de llanto que significa que está herida, sino el que significa que ha sido descubierta. Y entonces mi abuela llamó, a sus 80 años, con una voz firme como una roca, y dijo 5 palabras que nunca olvidaré: por fin, he estado esperando esta llamada durante 30 años. Ahora, permítanme llevarlos al fin de semana del 4 de julio, el día en que mi hermana entró a la reunión cargando una caja llena de kits de ADN y una sonrisa que no tenía idea del impacto que estaba a punto de causar. En Cedarville, Ohio, una población de 9,000 y algo, la familia Evans era la familia. Mi padre, Gerald Evans, había sido diácono en la iglesia comunitaria Gracia. Todos los domingos, primera fila, lado izquierdo. Mi madre, Donna, dirigía la venta de repostería anual y organizaba la comida comunitaria como una general de 4 estrellas. La gente del pueblo hablaba de mis padres como se habla de una casa con un césped perfecto, admirando, quizás un poco envidiosos, nunca cuestionando lo que había debajo. Mi hermano mayor, Marcus, era el hijo dorado, 36 años, ya gerente regional de ventas de casas, casado con 2 hijos, el tipo de hijo que mi padre podía exhibir en los eventos de la iglesia. Mi hermana menor, Brooke, era la pequeña, 27 años, burbujeante, a quien todos encontraban encantadora. Y luego estaba yo, la del medio, la enfermera registrada que trabajaba turnos dobles en el hospital del condado. Compré mi propia casa a los 29 y, aún así, en las reuniones familiares me presentaban como la responsable. Eso suena a un cumplido. No lo era. Era un título de trabajo. Significaba: Sienna no causará problemas. Sienna lo arreglará. Sienna mantendrá la boca cerrada cuando importe. Era buena en eso, por cierto. Años de práctica. Mi abuela, Ruth Evans, vivía sola en una pequeña casa en Maple Lane, la misma en la que había vivido durante 45 años. Solía venir a cada cena familiar, cada cumpleaños, cada día festivo. Pero alrededor del momento en que cumplí 14 años, las invitaciones comenzaron a disminuir. Nadie dijo por qué. Si preguntaba, mi madre agitaba la mano y decía: la abuela está envejeciendo. Le gusta su tranquilidad. Creí eso durante 20 años. Creí muchas cosas durante 20 años. Había señales. Siempre las hay. Cuando tenía 10 años, me desperté pasada la medianoche por el sonido de mis padres discutiendo detrás de la puerta de su habitación. La voz de mi madre era aguda, quebrada, el tono justo al lado del pánico. La de mi padre era baja y plana, controlada, la forma en que suena un hombre cuando ha terminado de explicar y ha pasado a advertir. Pegué la oreja a la pared del pasillo. No podía captar frases completas, solo fragmentos. Prometiste que había terminado. No vuelvas a sacar ese tema. A la mañana siguiente, tortitas, sonrisas. Mi padre leía el periódico. Mi madre tarareaba mientras volteaba los huevos. Los miré y pensé: tal vez lo soñé. No lo soñé. Simplemente aprendí a los 10 años que en esta familia, las mañanas borran las medianoches. Estaba el momento en que la abuela Ruth llegó sin avisar cuando yo tenía 12. Marchó directamente pasando a mi madre por la cocina y hacia el garaje donde mi padre estaba organizando herramientas. La puerta se cerró de golpe. Las voces se alzaron. Mi madre subió el volumen del televisor y nos dijo que termináramos la tarea. Ruth se fue 20 minutos después. No se despidió de nosotros. No regresó en 6 meses. Nadie lo explicó.
Nadie preguntó. Y luego estaba la carta. Tenía 14 años y buscaba sellos en el cajón del escritorio de mi padre y encontré un sobre escondido debajo de una pila de extractos bancarios antiguos. Dentro había una sola página escrita a mano con letra cursiva pulcra. No leí mucho, solo la línea de cierre y la firma: siempre te amaré, K. Lo volví a poner. Cerré el cajón. Nunca lo mencioné hasta ahora. El fin de semana del 4 de julio, la reunión anual de la familia Evans. El patio trasero de mis padres estaba organizado como siempre: mesas plegables con manteles a cuadros, una parrilla de carbón humeando en la esquina, banderitas en miniatura clavadas en los centros de mesa. Aparecieron unas 25 personas, tíos, tías, primos, algunos vecinos que habían venido tanto tiempo que eran prácticamente familia. Mi padre estaba en la parrilla con su delantal de el mejor papá del mundo, volteando hamburguesas, dando la mano, riéndose de bromas que había contado 100 veces. Brooke llegó tarde, cargando una gran caja de cartón bajo un brazo y una sonrisa que prácticamente brillaba. Muy bien, todos, anunció, colocando la caja en la mesa de picnic. Les traje algo divertido. Sacó los kits, 12 de ellos, apilados ordenadamente, las cajas de colores brillantes que habían visto en cada anuncio desde Acción de Gracias. Kits de prueba de ADN. Podemos averiguar de dónde venimos realmente, dijo, dando pequeños saltitos sobre los dedos de los pies. La mayoría de la familia se rió. La tía June dijo que ya sabía que era irlandesa. El tío Harold escupió en el tubo allí mismo en la mesa. No se necesitaban instrucciones. Mi padre no se movió. Se quedó junto a la parrilla, espátula en mano, y miró la caja. Como dijo Brooke, una granada viva sobre la mesa. No necesito una máquina para decirme quién soy, dijo. Cálmate, papá. Solo te da tus porcentajes de ascendencia, dijo Brooke. ¿Como cuánto irlandés o alemán eres? Es solo por diversión. Vi cómo sus hombros caían ligeramente. Porcentajes de ascendencia, eso es todo. Tomó un kit, lo volteó una vez y lo puso en la mesa auxiliar junto a su plato. Mi madre hizo lo mismo. Ninguno de los dos abrió el empaque por el resto de la tarde. Esto es lo que no sabía en ese momento. Gerald y Donna nunca enviaron sus muestras. Se llevaron los kits a casa y los kits terminaron en un cajón. Mi padre pensó que eso era suficiente. Si no escupía en el tubo, no había nada que encontrar. Tenía 60 años. No sabía que estas plataformas tenían una función llamada parientes de ADN. Que en el momento en que cualquiera de sus hijos enviara una muestra, el sistema automáticamente nos compararía con todas las demás personas en la base de datos, incluido un carpintero de 31 años a 2 horas al este que había enviado su propia muestra hacía 2 años. Buscando al padre que lo había abandonado. Gerald no necesitaba hacerse la prueba. Nosotros lo hicimos por él. Y la abuela Ruth, sentada en una silla de jardín en el extremo del patio, con un vaso de té dulce en la mano, miró a Brooke, miró la caja de kits de ADN y sonrió. Una sonrisa real, la primera que le veía en años. No entendí esa sonrisa. Luego, 3 semanas después, un martes por la noche, estaba sentada en mi sofá con mi uniforme después de un turno de 12 horas cuando apareció una notificación en mi teléfono: resultados listos. Abrí la aplicación. Estimación de etnia: 74% de Europa noroccidental, 18% británica e irlandesa, 8% europea en general. Aburrido, esperado. Luego toqué parientes de ADN y el aire abandonó mis pulmones. En la parte superior de mi lista de coincidencias, por encima de los primos y conexiones distantes que esperaba, había un nombre que nunca había visto en mi vida: Nathan H., 25,3% de ADN compartido. Estimación de parentesco: medio hermano. Me quedé mirando. Lo leí de nuevo. Medio hermano. Eso significa que compartimos un progenitor biológico. Yo no tengo un medio hermano. Tengo a Marcus y Brooke. Y eso ha sido todo. Siempre ha sido eso. Deslicé hacia abajo. La coincidencia era de 3 días de antigüedad. Nathan ya había visto nuestra conexión. Me había enviado un mensaje. Toqué para abrirlo.
Hola. Sé que esto es extraño. He estado buscando a mi padre biológico durante 15 años. Mi mamá nunca me dijo su nombre. Hace 3 días, tu ADN coincidió con el mío como medio hermano. No quiero causar problemas. Solo quiero saber. ¿Soy tu hermano? Leí ese mensaje 4 veces. Cada vez, la última frase golpeaba más fuerte. ¿Soy tu hermano? Esto no eran datos en una pantalla. Era un hombre de 31 años sentado en algún lugar mirando su teléfono, esperando una respuesta a la pregunta más simple de su vida. Llamé a Brooke. Su voz ya temblaba. Sienna, ¿lo viste? Yo también coincidí con él. Ambos, medio hermano. Ambos, mismo resultado, mismo padre. Antes de que cualquiera de nosotras pudiera decir otra palabra, mi teléfono vibró. Llamada entrante, papá. Su voz me alcanzó antes de que pudiera decir hola. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú y tu hermana? No hice nada, papá. Pero aparentemente alguien en esa mesa no es quien dice ser. Silencio. 5 segundos completos. Conté. En toda mi vida, nunca había escuchado a Gerald Evans quedarse en silencio por tanto tiempo. Luego, y esta es la parte que me lo dijo todo, no preguntó, ¿quién es Nathan? No dijo, debe haber algún error. En cambio, dijo, ¿cómo está en el sistema? ¿Cómo demonios está en el sistema? Él sabía quién era Nathan. Simplemente nunca imaginó que Nathan sería localizable. En la mente de Gerald, su secreto estaba enterrado en un pueblo a 2 horas al este con una mujer que había estado callada durante 30 años. No entendía que en el momento en que sus propios hijos escupieron en un tubo, la base de datos hizo el resto. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Baja, controlada, la voz de medianoche detrás de la puerta del dormitorio, la que no había escuchado desde que tenía 10 años. Escúchame con atención, Sienna. Ese hombre, quien quiera que sea, no le respondas. Dile que la prueba se contaminó. Dile que fue un error del laboratorio, un fallo. ¿Me entiendes? Mi garganta se apretó. Papá, él pregunta si es mi hermano. Es nadie. Y si le respondes, estás eligiendo a un extraño por encima de tu propia familia. No es un extraño. Comparte nuestro ADN. Borra el mensaje. Borra la aplicación. Y no le digas ni una palabra a nadie más. Colgó. Me quedé sentada allí, el teléfono en una mano, mirando el mensaje de Nathan aún brillando en la pantalla. Mi padre no me pedía que guardara un secreto. Me pedía que escribiera uno. Me pedía que mirara a un hombre que pasó 15 años buscando, y le dijera que no existía. Soy enfermera. Toda mi carrera se basa en un principio, no hacer daño. Y mi padre acababa de pedirme que hiciera daño. Donna llamó 40 minutos después. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Estaba llorando. Llanto suave y practicado, el tipo con pausas incorporadas para máximo efecto. Sienna, cariño, por favor no le respondas a ese hombre. Tu padre tiene presión arterial alta. Sabes que este tipo de estrés podría llevarlo al hospital. Eres enfermera. ¿Entiendes? Usar mi profesión en mi contra. Eso era nuevo. Mamá, dije, manteniendo la voz plana. ¿Tú lo sabías? Silencio. Una larga y húmeda inhalación. Entonces es complicado. Complicado. Esa palabra. El candado que toda familia usa cuando la verdad es demasiado fea de cargar. ¿Por cuánto tiempo, Sienna? Este no es el momento de... ¿Por cuánto tiempo, mamá? No respondió. Simplemente lloró más fuerte. Colgué. 1 hora más tarde, llamó Brooke. Pánico. Sienna. Papá me acaba de llamar. Dijo, si esto no se detiene, venderá la casa de la abuela. Dijo que ella necesita atención profesional. Dijo, Pinery, la residencia de ancianos en la Ruta 9, de la que todos en Cedarville susurraban. La casa de mi abuela,
en la que había vivido durante 45 años, era copropiedad de Gerald. Había puesto su nombre en la escritura hace 15 años cuando la ayudó a refinanciar después de que el abuelo falleciera. Tenía influencia y la estaba usando. Luego, a las 8:04 de la tarde, mi teléfono sonó una vez más. La pantalla decía, abuela Ruth. Su voz era firme, cálida, completamente tranquila. Por fin, dijo. He estado esperando esta llamada durante 30 años. Abuela, papá amenaza con vender tu casa. Que lo intente. Prefiero dormir en una caja de cartón que pasar un día más protegiendo su mentira. Una pausa. Ven a mi casa, Sienna. Te lo diré todo. No le digas a tu padre que vas. Conduje hasta allí en la oscuridad. Su luz del porche ya estaba encendida. Ok, necesito hacer una pausa aquí porque ahora mismo estoy sentada en mi coche en el camino de entrada de mi abuela y mis manos tiemblan. No por miedo, sino por el peso de lo que está por suceder. Voy a escuchar algo que mi familia pasó 30 años enterrando. Si alguna vez has tenido ese momento, aquel en el que sabes que todo está a punto de cambiar, escribe la palabra por fin en los comentarios. Y si esta historia ya te ha revuelto el estómago, suscríbete porque lo que la abuela me dijo después. Todavía no puedo creer que mi propio padre haya hecho esto. La cocina de la abuela Ruth olía como siempre, a pozos de café y cedro. Tenía 2 tazas ya puestas en la mesa cuando entré. Sin charla trivial. Sin ¿cómo estás? Se sentó frente a mí, cruzó las manos y comenzó a hablar como si hubiera estado ensayando esta conversación durante décadas. Quizás lo había estado, hace 30 años. Dijo, tu padre era gerente de sucursal en First Mutual Savings en Main Street. Tenía 30 años, ambicioso, encantador cuando era necesario. Una mujer llamada Karen Holt comenzó a trabajar allí como cajera. Hizo una pausa, tomó un sorbo. Tuvieron una aventura. 6 meses, quizás más. No sé la línea de tiempo exacta. Karen quedó embarazada. Se lo dijo a tu padre y tu padre. La mandíbula de Ruth se tensó. Mi hijo entró en pánico. Le dio una opción, silencio o perdería su trabajo. Él era su gerente, Sienna. Ella tenía 25 años. Sin título, sin ahorros, embarazada. No tenía opción. ¿Renunció? Se mudó 2 horas al este a un pueblo llamado Brierfield. Tuvo al bebé sola. Nathan, susurré. Nathan, confirmó Ruth. Tu hermano. Apreté las palmas contra la mesa. La cocina estaba en silencio excepto por el reloj de pared que hacía tic-tac sobre la estufa. ¿Cómo sabes todo esto? Porque Karen me llamó alrededor de 1 año después de que naciera Nathan. Estaba desesperada, trabajando turnos dobles en una tienda de comestibles. Guardería para el bebé que no podía pagar. Me pidió ayuda. Dijo que tu padre no devolvía sus llamadas. Los ojos de Ruth se encontraron con los míos. Quería ayudarla. Iba a hacerlo. Y entonces Gerald descubrió que había hablado con ella. Tomó una respiración lenta. Me dijo, si dices una palabra, no te dejaré volver a ver a tus nietos nunca más. Mi madre se enteró 5 años después. Ruth continuó. Donna encontró una factura de teléfono con llamadas a un número que no reconocía. Rastreó hasta Karen, confrontó a Gerald. Y tu padre hizo lo que tu padre hace. Juró que había terminado. Juró que nunca más volvería a hablar con Karen. Rogó, incluso lloró, y Gerald Evans no llora a menos que sirva para algo. Ruth se inclinó. Donna hizo un trato. Se quedaría. Mantendría unida a la familia. Pero Gerald nunca debía contactar a Karen de nuevo, y el romance nunca, jamás, debía ser mencionado. Eso es todo. Ella simplemente se quedó. Sienna, tu madre dejó de enseñar antes de que naciera Marcus. Gerald quería que se quedara en casa. Para cuando ella se enteró, tenía 3 hijos. Sin ingresos, sin carrera, sin ahorros. No podía volver al aula después de 10 años fuera. No tenía a dónde ir.
Ruth hizo una pausa. Quedarse era supervivencia. Entiendo esa parte. Su voz se endureció. Lo que no entiendo es lo que vino después. Cuando intenté decir la verdad, cuando presioné a Gerald para que reconociera a Nathan, para que al menos enviara dinero, algo, Donna lo ayudó a silenciarme. Juntos. Nos dijeron a Marcus y a Brooke que yo me estaba confundiendo. Empezaron a saltarse mis invitaciones, a visitarme menos, diciéndole a los vecinos que yo estaba decayendo. Se tocó la sien con un dedo. No solo enterraron el secreto, Sienna. Me enterraron a mí. Y usaron a mis propios nietos para hacerlo. Sentí que algo se rompía en mi pecho. No tristeza exactamente. Algo más cercano a la furia. Una furia lenta, profunda, estructural, del tipo que no grita. Simplemente se mantiene firme y se niega a mirar hacia otro lado. Abuela, dije, ¿por qué ahora? ¿Por qué esperaste? Casi sonrió. Casi. No esperé porque quisiera. Ruth dijo, esperé porque cada vez que intentaba hablar, me hacían desaparecer un poco más. Después de un tiempo, me di cuenta de que nunca me dejarían ser la mensajera. Si la verdad venía de mí, simplemente me llamarían senil de nuevo, y todos les creerían. Apretó ambas manos alrededor de su taza. Hace 2 años, leí un artículo en una de esas páginas web de ADN. El artículo explicaba cómo funciona. Envías una muestra y el sistema te conecta con todos los demás en la base de datos. Hermanos, padres, hijos. No importa quién envió qué. Si el ADN conecta, el sistema lo encuentra. Me miró por encima del borde de su taza. Ahí fue cuando lo entendí. Gerald nunca se haría una prueba él mismo. Es demasiado cuidadoso para eso. Pero no necesita hacerlo. Si sus hijos se hacen la prueba y si Nathan ya está en la base de datos, la conexión se hace a través de ti, a través de la sangre compartida. ¿Investigaste esto?, dije. Fui a la biblioteca. Usé la computadora de allí. Leí todo lo que pude encontrar. Dejó la taza. Tengo 78 años, Sienna. No soy estúpida. Brooke vino a visitarme en abril. Comenzó a hablar de estos kits, de cómo ella misma había hecho uno. Descubrió que era 11% escandinava. Estaba tan emocionada y yo le dije que sonaba como una idea de regalo maravillosa. Eso fue todo lo que dije. Brooke tomó la decisión por sí misma. Yo solo no lo desalenté. Me recosté en mi silla. Todo encajaba. La sonrisa de Ruth en la reunión. La vacilación de Gerald en la parrilla, su negativa a abrir el kit. Donna guardando el suyo discretamente. El ADN no miente, dijo Ruth suavemente. Y el ADN no se confunde. Pueden llamarme loca. No pueden llamar loca a una coincidencia del 25%. Alargó la mano y me sujetó la muñeca. Nathan envió su muestra hace 2 años. Ha estado buscando. Solo necesitaba que apareciera la otra mitad. La otra mitad. Ese éramos nosotros. Le envié un mensaje a Nathan esa noche a las 11:14 de la noche. Escribí y borré 6 versiones diferentes antes de decidirme por la más simple que pude manejar. Sí, creo que lo eres. Respondió en 9 minutos. Pasamos a una videollamada en menos de 1 hora. El rostro que apareció en mi pantalla me detuvo el aliento. Tenía la línea de la mandíbula de Gerald, el mismo corte cuadrado, la misma ligera hendidura en la barbilla. Pero sus ojos eran diferentes, más suaves, marrones donde los de Gerald eran grises. Y cuando sonrió, nervioso, cauteloso, vi algo que el rostro de mi padre nunca había portado, calidez sin condiciones. Soy Nathan Holt, dijo. Tengo 31. Vivo en Brierfield. Soy carpintero. Su apartamento era pequeño. Detrás de él, pude ver un dibujo infantil pegado a la pared, figuras de palo, y un crayón. Un gran sol, una casa con una puerta roja. Tengo una hija, dijo, siguiendo mi mirada. Se llama Lily. Tiene 5 años. Su mamá se fue cuando ella tenía 2. Somos solo nosotros.
Me contó su historia en pedazos. Karen lo crió sola, trabajó en la tienda de comestibles, luego en una tintorería, luego en un restaurante, nunca se casó, nunca le dijo a Nathan el nombre de su padre. Todo lo que ella dijo fue que él eligió a su otra familia. Hice la prueba de ADN hace 2 años, dijo Nathan. Nadie coincidió, ni hermanos, ni padre, nada. Pensé que tal vez estaba muerto o que simplemente nunca se había hecho una. Luego, hace 3 semanas, 3 personas coincidieron a la vez. Medio hermano, medio hermano, medio hermano. Levantó su teléfono. Una foto vieja, arrugada y descolorida. Un hombre joven en uniforme de banco, gafete de nombre sujeto al bolsillo de su camisa. Mi mamá guardó una foto de él. Nunca me dijo su nombre, pero es Gerald, ¿verdad? Era Gerald, de 25 años, sonriendo de una manera que apenas reconocí, joven e indefenso. Sí, dije. Ese es él. Ese es nuestro padre. No dormí esa noche. Para la mañana, Gerald ya había comenzado a mover sus hilos. Marcus llamó a las 7 de la mañana, la voz tensa. Sienna, ¿qué demonios está pasando? Papá dice que estás hablando con algún tipo al azar en línea que afirma ser familia. No es al azar, Marcus. Coincidió con los 3. Papá dice que las pruebas de ADN cometen errores todo el tiempo. 3 coincidencias separadas en el rango de medio hermano no es un error. Marcus se quedó en silencio. Entonces papá está realmente molesto. ¿Puedes simplemente dejar esto? No pude. Y Gerald sabía que no podía, así que escaló. Brooke me envió un mensaje al mediodía: Sienna, acabo de salir de casa de mamá y papá. Papá estaba al teléfono con un abogado de bienes raíces. Lo escuché preguntando sobre vender una propiedad en copropiedad. Habla en serio sobre la casa de la abuela. Donna llamó 1 hora después. Su voz era diferente ahora. Sin lágrimas, sin temblores. Fría. Tu padre ya habló con un abogado sobre la casa en Maple Lane. Habla en serio, Sienna. Si no detienes esto, ella estará en Pinery para Navidad. ¿Pinery? Lo dijo como si fuera un pronóstico del tiempo. Llamé a Ruth. Ella ya lo sabía. Me llamó esta mañana, dijo. Misma amenaza que usó hace 30 años. Mantén la boca cerrada o te quitaré todo. Ese chico solo tiene un truco, Sienna. Abuela, ¿no tienes miedo? Tengo 78 años. He pasado 30 años viendo a mi hijo fingir que ese niño no existe. ¿Qué me va a quitar que no me haya quitado ya? Colgué y me senté en el suelo de mi cocina. Gerald estaba amenazando con vender la casa de Ruth. Nathan seguía esperando, revisando su teléfono, y cada hora que permanecía en silencio, me estaba convirtiendo en lo que más odiaba. Habían pasado 4 días. Abrí el hilo de mensajes de Nathan y comencé a escribir. Gerald convocó una cena familiar para el sábado siguiente. Su voz por teléfono era tranquila, casi agradable, la voz del diácono. Creo que todos necesitamos sentarnos juntos y aclarar las cosas como familia. Yo sabía exactamente de qué se trataba. Gerald no aclara las cosas. Controla las habitaciones. Pero fui, porque si no me presentaba, Gerald daría su versión a 20 personas sin que yo pudiera decir una palabra. El comedor de la casa de mis padres estaba lleno. 2 mesas largas unidas. Tía June, tío Harold, 4 primos, Marcus y su esposa Brooke. Algunos amigos de la familia, 22 personas, incluidos mis padres. Se sacaron los platos finos. La luz de arriba se sentía quirúrgica. Gerald se sentó a la cabecera de la mesa, manos cruzadas, mandíbula apretada. Donna se sentó a su lado. Sus ojos estaban rojos. Un adelanto. Me di cuenta de que había estado pre-llorando para establecer el tono. Tomé el único asiento libre en el extremo más alejado. Frente a mi padre. Gerald esperó a que la sala se calmara y luego habló. Su voz era firme, mesurada, entrenada para el púlpito. He pedido a todos aquí esta noche porque nuestra familia está siendo atacada.
Hizo una pausa. Dejó que la palabra resonara. En la última semana, algunos de ustedes pueden haber escuchado rumores, acusaciones basadas en una prueba de ADN que Brooke, con buenas intenciones, repartió en la reunión. No mencionó a Nathan, no mencionó a Karen, no mencionó una aventura de 30 años. Quiero ser claro, estos resultados no son confiables, y mi hija Sienna ha elegido perseguir esta fantasía en lugar de proteger a su familia. Cada cabeza en la sala se giró hacia mí. La tía June chasqueó la lengua. El tío Harold negó con la cabeza. Marcus miró fijamente la mesa. Brooke parecía querer disolverse. Gerald se inclinó. Le he dado todo a esta familia, ¿y así es como me lo pagan? Abrí la boca y la puerta principal se abrió primero. La puerta aún no se había abierto. Gerald aún tenía la palabra. Se giró hacia mí directamente, su voz subiendo lo suficiente para llenar la sala sin gritar: Sienna, te voy a dar una oportunidad aquí mismo frente a esta familia para ponerle fin a esto. Diles a todos que cometiste un error, que te dejaste llevar por el resultado de una prueba. Miró lentamente alrededor de la mesa. 21 caras mirándome, algunas comprensivas, la mayoría escépticas. La tía June tenía los brazos cruzados. El tío Harold ya estaba negando con la cabeza. Bueno, dijo Gerald antes de que pudiera hablar. Donna se levantó, las lágrimas rodando, las manos presionadas contra su pecho. He entregado toda mi vida a esta familia, dijo, con la voz quebrándose en los bordes. Dejé mi carrera. Crié a 3 hijos. Hice este hogar. Y ahora mi propia hija lo está destrozando por alguna. ¿Algún sitio web? Se giró hacia mí. Si nos amas, Sienna, detén esto ahora mismo. La tía June extendió la mano y le apretó el brazo a Donna. Tiene razón, cariño. Tu madre no se merece esto. Un primo con el que apenas hablaba murmuró: esto es vergonzoso. Marcus habló sin levantar la vista. Sienna, solo discúlpate, por favor. Sigamos adelante. Me quedé sentada allí. 22 personas. Ni una sola había preguntado qué decían realmente los resultados. Ni uno preguntó quién era Nathan. Ya habían decidido que yo era el problema porque Gerald les había dicho primero. Mi padre estaba ganando. Y la expresión en su rostro, esa calma, esa certeza justa, me decía que lo sabía. Estaba a punto de hablar cuando escuché pasos en el porche delantero, lentos, deliberados. Luego el crujido de la manija de la puerta y Ruth entró. No había sido invitada. No había sido invitada a una cena familiar en más de un año, pero Ruth caminó por esa puerta principal como si fuera dueña de cada centímetro de la casa que ayudó a pagar hace 30 años. Llevaba un cardigan azul marino abotonado hasta arriba. Sostenía un bastón en su mano derecha y un grueso sobre manila, con las esquinas dobladas y los bordes amarillentos, metido bajo su brazo izquierdo. Su cabello blanco estaba recogido pulcramente, y sus ojos, agudos, claros y absolutamente furiosos, barrieron la sala en una sola pasada. Gerald se puso de pie. Mamá, esto no te concierne. Me ha concernido durante 30 años. Gerald, siéntate. La sala quedó en silencio. No el silencio cortés de una conversación a la hora de cenar que se detiene, sino el silencio estructural profundo de una sala que se da cuenta de que la persona con más autoridad acaba de llegar. Ruth era la matriarca. Era la persona de mayor edad en esa sala. Gerald era su hijo, no al revés. Y todos en esa mesa, sin importar cuán leales fueran a Gerald, entendían en algún nivel profundo que cuando Ruth hablaba, la jerarquía cambiaba. Caminó lentamente, deliberadamente, pasando junto a June, pasando junto al tío Harold, pasando junto a Marcus y Brooke, hasta el extremo más alejado de la mesa. Sacó la silla junto a la mía y se sentó. Luego colocó el sobremanila sobre la mesa. Estaba viejo, arrugado en el pliegue, el tipo de sobre que había sido abierto y sellado, y abierto de nuevo durante años, quizás décadas. Lo colocó con suavidad y apoyó ambas manos sobre él. Los ojos de Gerald se fijaron en él, y por primera vez esa noche, vi algo resquebrajarse en su rostro. Solo un parpadeo, solo medio segundo, pero lo capté. Sabía lo que había en ese sobre.
La mano de Donna se movió bajo la mesa y agarró su brazo. Ruth no levantó la voz. No lo necesitaba. Cada persona en esa sala ya se estaba inclinando. Miró lentamente alrededor de la mesa, observando cada rostro. Y luego habló. Hace 30 años, mi hijo tuvo una aventura con una mujer llamada Karen Hall. Trabajaba en su banco. Ella quedó embarazada. Gerald le dijo que se callara o perdería su trabajo. Ella se fue del pueblo y crió a su hijo sola. La sala no se movió. No creo que nadie respirara. Gerald empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Mamá, para. Estás confundida. No sabes lo que estás. Tengo 78 años, dijo Ruth. Y su voz no vaciló ni una sola nota. No estoy confundida. Estoy cansada. Cansada de estar callada. Cansada de que me llamen loca y cansada de ver a mi hijo sentado en esta silla haciéndose la víctima mientras su hijo crecía sin un padre. Se volvió hacia el resto. Ella me ayudó a silenciarlo a él. Cada vez que intentaba mencionarlo, ellos me cortaban. Menos visitas, menos llamadas. Les dijeron a Marcus y a Brooke que me estaba confundiendo. Les dijeron a ustedes. Hizo un gesto hacia los tíos y tías, que yo estaba decayendo. La mano de la tía June se separó del brazo de Donna. La mandíbula del tío Harold se tensó. Un primo en el extremo lejano susurró, Dios mío. Gerald seguía de pie, pero parecía más pequeño. Tenía las manos planas sobre la mesa, los dedos extendidos como si intentara mantener la superficie firme. Ella no sabe lo que dice, dijo. Pero su voz se había afinado. Ruth se encontró con sus ojos. Sé exactamente lo que digo, Gerald, y tengo los resultados del ADN para demostrarlo. Gerald agarró el borde de la mesa. Las pruebas de ADN pueden estar equivocadas. Muestras contaminadas, errores de laboratorio. Puedes encontrar 100 artículos en línea que dicen, papá. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, pero firme. Siéntate. Me miró. Creo que por primera vez en mi vida, no reconoció a la persona sentada frente a él. Se sentó. Saqué mi teléfono. La pantalla ya estaba abierta en la página de resultados. La tenía lista desde que entré. Nathan Holt, leí. 25,3% de ADN compartido conmigo. 25,1% con Brooke. 24,8% con Marcus. Levanté la vista. Ese es el rango de medio hermano. Los tres. 3 kits separados, 3 muestras separadas, 3 resultados separados. Alguien lo manipuló, dijo Gerald. Pero las palabras no tenían peso. Cayeron planas sobre la mesa como monedas soltadas desde poca altura. La única persona que conecta las 3 coincidencias, dije, eres tú. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el reloj en la cocina. Tic, tic, tic. Marcus estaba rígido, mirando fijamente su plato como si estuviera tragando algo difícil, no por culpa ya, sino por el lento y repugnante reconocimiento de que la familia que creía conocer estaba construida sobre una base que nunca existió. La tía June miró a Gerald, luego a Donna, y luego de vuelta a Gerald. ¿Es esto cierto?, preguntó. Solo 3 palabras, pero llevaban el peso de 30 años. Gerald abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió nada. Donna miraba fijamente el centro de mesa, un jarrón de margaritas de supermercado como si fuera el objeto más importante del universo. El silencio respondió por ellos. Ruth colocó su mano sobre el sobremanila. Ábrelo, me dijo. Levanté la solapa. El sobre era suave por la edad. El papel en su interior, cálido por décadas de haber sido sostenido, escondido y vuelto a sostener. Saqué 3 elementos. El primero fue una fotografía. Pequeña, tamaño cartera, bordes curvándose hacia adentro. Un niño pequeño, rostro redondo, cabello oscuro, grandes ojos marrones, mirando directamente a la cámara con esa mirada intrépida que solo tienen los niños de 2 años. En el reverso, con tinta azul, Nathan, 23 meses.
El segundo fue otra fotografía. Esta la reconocí al instante, aunque nunca la había visto antes. Un joven en uniforme de banco, camisa blanca, corbata azul marino, gafete de nombre sujeto al bolsillo izquierdo. Estaba sonriendo, abierto, despreocupado, casi juvenil. Era mi padre a los 25 años, mucho antes del título de diácono, la postura de primera fila, la voz controlada. El tercer elemento era una carta escrita a mano, 3 páginas, la misma letra cursiva pulcra que había visto en ese cajón del escritorio cuando tenía 14 años. La misma caligrafía, la misma mujer, Karen. Ruth tomó las 2 fotografías, el niño Nathan y el joven Gerald, y las colocó lado a lado sobre la mesa, en el espacio entre el salero y la canasta de pan. Bajo la luz cenital, el parecido era innegable. Misma mandíbula, mismo ceño, misma hendidura en la barbilla. La tía June se inclinó. Su mano fue a su pecho. Dios mío, Gerald, es idéntico a ti. La voz de Ruth era firme, pero sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba la foto de Nathan. Este es tu sobrino, dijo, mirando alrededor de la sala. Se llama Nathan Holt. Tiene 31 años. Es carpintero. Tiene una hija de 5 años llamada Lily. Y nunca, ni una sola vez en su vida, ha conocido a nadie de esta familia. Miró a Gerald. ¿Te das cuenta de lo que significa sostener este sobre durante 29 años? ¿Tienes idea de lo que eso le hace a una persona? Gerald no dijo nada. Su barbilla cayó sobre su pecho. Necesito hacer una pausa por un momento porque lo que acaban de escuchar, mi abuela sosteniendo ese sobre durante 29 años, eso no es un giro argumental. Es una mujer silenciada por su propio hijo que aún así se aferró a la prueba año tras año esperando. Si sabes lo que se siente llevar una verdad que nadie te deja expresar, escribe Ruth en los comentarios. Y si te preguntas qué pasó después de esa cena, si mi padre finalmente se quebró, si Nathan llegó a conocer a su familia, quédate aquí, porque la siguiente parte es la que todavía me hace llorar. Por un largo momento, nadie habló. Las fotos de Ruth yacían en medio de la mesa como evidencia en un juicio al que nadie había querido asistir. Entonces Donna se quebró. No el llanto bonito de antes, no las lágrimas ensayadas que había usado para manipularme por teléfono. Este era el llanto que comenzaba en el estómago y te desgarraba hacia arriba. Feo, entrecortado, despojado de toda actuación. Yo lo sabía, dijo. Su voz era cruda. Lo supe desde que Siena tenía 8 años. Lo contó en fragmentos como si estuviera sacando metralla de una herida. La factura del teléfono, el número desconocido, la llamada que hice a Karen. Solo una, solo para confirmar. El ruego de Gerald. Juró que había terminado. Juró que nunca volvería a contactarla. Le creí. Se secó la cara con el dorso de la mano. Tenía 3 hijos, sin trabajo, sin ahorros. No había enseñado en 10 años. ¿A dónde se suponía que iba a ir? La expresión de la tía June había cambiado. No simpatía exactamente. Algo más cercano al reconocimiento. Entiendo el quedarme, mamá, dije. Y lo digo en serio. No entiendo el resto. Donna me miró. El resto. Cuando la abuela intentó hablar, la ayudaste a callarla. Nos dijiste que estaba confundida. La mantuviste alejada de sus propios nietos. La boca de Donna se abrió, se cerró. Sus ojos parpadearon hacia Ruth, que estaba sentada perfectamente quieta, mirando a su nuera con una expresión que no era ira, ni lástima, solo paciencia. La paciencia de una mujer que había esperado 3 décadas por esta conversación exacta. No sabía cómo irme, susurró Donna. Así que aprendí a fingir. Lo sé, dije. Pero fingir le costó a la abuela 30 años, y le costó a Nathan un padre. Donna se cubrió la cara con ambas manos y no habló durante mucho tiempo. Gerald se levantó, su silla raspó la madera dura, un sonido que cortó la sala como un cuchillo sobre cristal. No miró a Ruth, no me miró a mí, no miró las fotografías de su hijo aún tendidas sobre la mesa entre el pan y la sal. He terminado, dijo. Su voz era plana, vacía. Esta familia ha terminado.
Caminó hacia la puerta principal, la abrió y la cerró tras de sí sin otra palabra. El pestillo hizo clic, y luego silencio. Donna se quedó en su silla, el rostro aún oculto. Marcus miraba fijamente el lugar donde Gerald había estado sentado, su mandíbula moviéndose de un lado a otro como si estuviera masticando algo que no podía tragar. Luego me miró. «Esto es real. Puedes revisar tus propios resultados, Marcus». Los tres coincidimos. Se inclinó, los codos sobre la mesa, y presionó ambas palmas contra sus sienes. «Te llamé mentirosa. La semana pasada por teléfono, dije que estabas destruyendo la familia». «Lo sé», dijo. Su voz se quebró en la segunda palabra. «Lo siento. Yo no. Yo solo creía en papá. Siempre creí en papá». Alargué la mano por la mesa y puse mi mano en su antebrazo. «Lo sé, Marcus». Así funcionaba. Brooke seguía llorando. Tranquilamente, con el rímel corrido. La tía June estaba sentada con los brazos extendidos ahora, las manos planas sobre la mesa, mirando a Ruth con una expresión que solo puedo describir como duelo. El tipo de duelo que llega cuando te das cuenta de que fuiste parte de algo terrible sin saberlo. El tío Harold se aclaró la garganta. No dijo nada. Simplemente se aclaró la garganta y miró el mantel. Luego Marcus hizo la pregunta importante. «Nathan. ¿Quiere conocernos?» Ruth sonrió. La segunda sonrisa real que le había visto en años. Llamé a Nathan esa noche desde la cocina de Ruth. Sentada en la misma silla donde había escuchado la verdad por primera vez, Ruth se sentó a mi lado, con las manos cruzadas sobre la mesa, sus ojos fijos en el teléfono como si fuera una puerta a punto de abrirse. Nathan contestó al segundo toque, su voz era cautelosa, preparada. Le dije, esta noche, frente a toda la familia, saben el silencio. 3 segundos. 5. ¿Qué tan mal? Mal, pero honesto. Por primera vez en 30 años, honesto. Lo escuché exhalar, una respiración larga y temblorosa, el sonido de un hombre que soltaba algo que había estado agarrando desde la infancia. Mi padre se fue. Le dije, pero mi hermano Marcus, tu hermano Marcus, preguntó si te gustaría conocer a la familia. Otro silencio, esta vez más largo. Tengo una abuela como los otros niños de la escuela. Mi garganta se apretó. A mi lado, Ruth presionó los nudillos contra sus labios. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo, dije. Le pasé el teléfono a Ruth. Lo sostuvo como algo frágil. Lo presionó contra su oído y cerró los ojos. Nathan, dijo. Esta es tu abuela. Mi nombre es Ruth, y lamento mucho que haya tardado tanto. No pude escuchar su respuesta, pero observé el rostro de Ruth. La forma en que su barbilla temblaba, la forma en que sus ojos se cerraban con fuerza, la forma en que presionaba su mano libre contra su pecho como si intentara mantener su corazón en su lugar. Tienes una familia, dijo en voz baja. Está desordenada y rota, pero es real. Y siempre fuiste parte de ella, incluso cuando intentaron borrarte. En un pueblo como Cedarville, las noticias no viajan. Se filtran como el agua a través de yeso viejo. Lento, silencioso, e imposible de detener una vez que comienza. Nadie publicó nada en redes sociales. Nadie llamó al periódico local. Pero 22 personas se sentaron en esa mesa y 22 personas se fueron a casa y le contaron a alguien, a un cónyuge, a un amigo, al vecino en el buzón a la mañana siguiente. En 2 semanas, el pastor Jim en la iglesia comunitaria Gracia llamó a Gerald para una conversación privada. No sé exactamente qué se dijo. Gerald nunca me lo contó. Pero el domingo siguiente, el asiento de la primera fila del lado izquierdo, el que Gerald había ocupado durante más de 20 años, estaba vacío. Un breve anuncio en el boletín de la iglesia decía que Gerald Evans se había retirado de sus responsabilidades como diácono para centrarse en asuntos familiares. Centrarse en asuntos familiares. Las 4 palabras más educadas en el vocabulario de Cedarville. Nadie confrontó a Gerald públicamente. Nadie lo avergonzó en el supermercado. Las consecuencias fueron más silenciosas que eso. Y en cierto modo, peores,
la gente simplemente dejó de invitarlo. Las cenas del Club Rotario, el comité de planificación del 4 de julio del vecindario, el estudio bíblico de hombres de los miércoles, las puertas no se cerraron de golpe. Simplemente dejaron de abrirse. Donna se retiró del comité de repostería de la iglesia. Dejó de organizar la comida comunitaria. No sé si alguien le pidió que se retirara o si simplemente no podía enfrentar a la sala. En cualquier caso, la mujer que había construido toda su identidad en torno a ser el corazón de la iglesia comunitaria Gracia ahora estaba en casa los domingos por la mañana. No celebré nada de eso. No me sentí satisfecha. Me sentí cansada, sobre todo, y un poco triste, porque el Gerald Evans que Cedarville estaba lamentando, el diácono, el hombre de familia, el pilar, en realidad nunca había existido. La verdad no los castigó. Simplemente dejó de protegerlos. La familia Evans se dividió. No hay forma más clara de decirlo. Por un lado, Marcus, Brooke, Ruth, tía June y algunos primos que estuvieron en esa cena y vieron las fotografías con sus propios ojos. No todos estaban de acuerdo en todo. No todos perdonaron las mismas cosas a la misma velocidad, pero habían elegido la verdad, por fea que fuera, sobre la actuación. Por otro lado, el tío Harold, dos primos y un par de amigos de la familia que habían conocido a Gerald durante décadas y no podían reconciliar al hombre que admiraban con el hombre que Ruth describió. Harold me llamó 3 días después de la cena. Destruiste a tu padre, dijo. Sus decisiones lo destruyeron a él. Tío Harold, yo solo me negué a ayudar a esconderlas. Colgó. No hemos hablado desde entonces. Donna se comunicó un par de veces, siempre por mensaje de texto, siempre comenzando con alguna versión de, espero que estés bien. Reconocí el patrón. Estaba tanteando el agua sin comprometerse a nadar. Yo respondía con lo mismo cada vez, mamá, te quiero, pero no voy a fingir más. Cuando estés lista para ser honesta, de verdad honesta, estoy aquí. Ella nunca respondió a eso. Gerald estuvo en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes a través de Marcus o Brooke. Silencio de radio total. Esperaba ira, amenazas, algo. En cambio, obtuve ausencia, que, si soy honesta, se sintió como lo más propio de Gerald. Cuando no pudo controlar la historia, se retiró de la sala. Brooke lo sintió más fuerte. Cargó con la culpa de haber sido quien trajo los kits de ADN, a pesar de que no hizo nada malo. Brooke, le dije, sentada en su sofá, sosteniendo su mano. Tú no causaste esto. Él lo hizo hace 30 años. Ella asintió. No creo que me haya creído del todo todavía. Nathan llegó un sábado a finales de agosto. Condujo las 2 horas desde Brierfield con Lily atada en el asiento trasero, sus piernas balanceándose, un conejo de peluche en su regazo. Yo estaba parada en el porche de Ruth cuando su camioneta se detuvo en el camino de entrada. Una vieja Chevy azul, pintura pelándose en los pasos de rueda, una caja de herramientas atornillada a la parte trasera. Estacionó y se quedó allí por 1 minuto completo, ambas manos en el volante, mirando la casa. Luego Lily golpeó la ventana desde el interior de la camioneta. Papá, vamos a entrar. Salió, la levantó sobre su cadera, subió los escalones del porche. Ruth estaba parada en el umbral. Se había arreglado, blusa limpia, sus aretes de perlas, un toque de lápiz labial. Sus manos agarraban el marco de la puerta, los nudillos blancos. Miró a Nathan y su rostro pasó por algo para lo que no tengo palabra. No era tristeza. No era alegría. Era la mirada de una mujer que ve un fantasma que también es un milagro. Tienes su rostro, dijo en voz baja. Pero tienes los ojos de Karen. La barbilla de Nathan cayó, su respiración se cortó. Lily miró hacia adelante y hacia atrás entre ellas, confundida por el silencio. Ruth abrió los brazos. Nathan dio un paso adelante y ella lo abrazó con cuidado al principio, luego más fuerte, su pequeña figura temblando contra su amplio cuerpo. Presionó su mano contra la nuca de él, como se hace con un bebé, y me di cuenta de que estaba abrazando al niño que nunca le habían permitido abrazar. Lo siento, susurró. Debería haber luchado más fuerte.
Luchaste lo suficiente, abuela, dijo Nathan. Su voz se rompió en la palabra. Me trajiste aquí. Lily tiró del cardigan de Ruth. ¿Eres mi bisabuela? Ruth rió. Una risa real. Húmeda, brillante y asustada. Lo soy, cariño. Absolutamente lo soy. Pasaron 3 meses. El polvo no se asentó. Simplemente cambió de lugar. Volví al trabajo en el hospital del condado. Turnos de 12 horas, vías intravenosas, gráficos de pacientes, el ritmo constante de un trabajo al que no le importa tu drama familiar. Estaba agradecida por eso. Algunas mañanas, el hospital era el único lugar donde me sentía como una versión de mí misma que reconocía. Nathan comenzó a conducir a Cedarville cada 2 fines de semana. Él y Ruth encontraron una rutina. Almuerzo de sábado en la mesa de su cocina. Lily dibujando en el suelo con crayones que Ruth compró en la tienda de $1. Ruth guardaba un crayón morado detrás de la oreja porque Lily dijo que era su color favorito. Y ver a una mujer de 78 años caminar con un crayón morado metido detrás de la oreja como un lápiz de carpintero era el tipo de cosa que casi podía hacerte olvidar lo que se necesitó para llegar allí. Casi. Marcus conoció a Nathan en septiembre. Se sentaron en el porche de Ruth durante 1 hora, mayormente en silencio, bebiendo té helado y señalando ocasionalmente algo en el patio. Incómodo, sí, pero real. No puedo creer que tenga un hermano que no conocía. Marcus dijo después. Siempre lo tuviste. Le dije, simplemente no lo sabías. Brooke se recuperó lentamente. Dejó de culparse a sí misma después de que se lo dije suficientes veces. Y para octubre, le estaba enviando memes y fotos de su gato a Nathan, lo que para Brooke era la forma más alta de aceptación. Donna me envió mensajes de texto 1 vez a la semana. Mensajes cortos. Pensando en ti. Espero que el trabajo vaya bien. Sin disculpas, sin manipulación, solo presencia, por pequeña que fuera. Gerald seguía en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes a través de Marcus o Brooke. Silencio de radio completo. Esperaba ira, amenazas, algo. En cambio, obtuve ausencia, que, si soy honesta, se sintió como lo más propio de Gerald. Cuando no pudo controlar la historia, se retiró de la sala. Brooke fue la más afectada. Cargó con la culpa de haber sido quien trajo los kits de ADN, aunque no hizo nada malo. Brooke, le dije, sentada en su sofá, sosteniendo su mano. Tú no causaste esto. Él lo hizo hace 30 años. Ella asintió. No creo que todavía me creyera del todo. Nathan vino un sábado a finales de agosto. Condujo las 2 horas desde Brierfield con Lily atada en el asiento trasero, sus piernas balanceándose, un conejo de peluche en su regazo. Yo estaba parada en el porche de Ruth cuando su camioneta se detuvo en el camino de entrada. Una vieja Chevy azul, pintura pelándose en los pasos de rueda, una caja de herramientas atornillada a la parte trasera. Estacionó y se quedó allí por 1 minuto completo, ambas manos en el volante, mirando la casa. Luego Lily golpeó la ventana desde el interior de la camioneta. Papá, vamos a entrar. Salió, la levantó sobre su cadera, subió los escalones del porche. Ruth estaba parada en el umbral. Se había arreglado, blusa limpia, sus aretes de perlas, un toque de lápiz labial. Sus manos agarraban el marco de la puerta, los nudillos blancos. Miró a Nathan y su rostro pasó por algo para lo que no tengo palabra. No era tristeza. No era alegría. Era la mirada de una mujer que ve un fantasma que también es un milagro. Tienes su rostro, dijo en voz baja. Pero tienes los ojos de Karen. La barbilla de Nathan cayó, su respiración se cortó. Lily miró hacia adelante y hacia atrás entre ellas, confundida por el silencio. Ruth abrió los brazos. Nathan dio un paso adelante y ella lo abrazó con cuidado al principio, luego más fuerte, su pequeña figura temblando contra su amplio cuerpo. Presionó su mano contra la nuca de él, como se hace con un bebé, y me di cuenta de que estaba abrazando al niño que nunca le habían permitido abrazar. Lo siento, susurró.
Debería haber luchado más fuerte. Luchaste lo suficiente, abuela, dijo Nathan. Su voz se rompió en la palabra. Me trajiste aquí. Lily tiró del cardigan de Ruth. ¿Eres mi bisabuela? Ruth rió. Una risa real. Húmeda, brillante y asustada. Lo soy, cariño. Absolutamente lo soy. Pasaron 3 meses. El polvo no se asentó. Simplemente cambió de lugar. Volví al trabajo en el hospital del condado. Turnos de 12 horas, vías intravenosas, gráficos de pacientes, el ritmo constante de un trabajo al que no le importa tu drama familiar. Estaba agradecida por eso. Algunas mañanas, el hospital era el único lugar donde me sentía como una versión de mí misma que reconocía. Nathan comenzó a conducir a Cedarville cada 2 fines de semana. Él y Ruth encontraron una rutina. Almuerzo de sábado en la mesa de su cocina. Lily dibujando en el suelo con crayones que Ruth compró en la tienda de $1. Ruth guardaba un crayón morado detrás de la oreja porque Lily dijo que era su color favorito. Y ver a una mujer de 78 años caminar con un crayón morado metido detrás de la oreja como un lápiz de carpintero era el tipo de cosa que casi podía hacerte olvidar lo que se necesitó para llegar allí. Casi. Marcus conoció a Nathan en septiembre. Se sentaron en el porche de Ruth durante 1 hora, mayormente en silencio, bebiendo té helado y señalando ocasionalmente algo en el patio. Incómodo, sí, pero real. No puedo creer que tenga un hermano que no conocía. Marcus dijo después. Siempre lo tuviste. Le dije, simplemente no lo sabías. Brooke se recuperó lentamente. Dejó de culparse a sí misma después de que se lo dije suficientes veces. Y para octubre, le estaba enviando memes y fotos de su gato a Nathan, lo que para Brooke era la forma más alta de aceptación. Donna me envió mensajes de texto una vez a la semana. Mensajes cortos. Pensando en ti. Espero que el trabajo vaya bien. Sin disculpas, sin manipulación, solo presencia, por pequeña que fuera. Gerald seguía en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes a través de Marcus o Brooke. Silencio de radio total. Esperaba ira, amenazas, algo. En cambio, obtuve ausencia, que, si soy honesta, se sintió como lo más propio de Gerald. Cuando no pudo controlar la historia, se retiró de la sala. Brooke lo sintió más fuerte. Cargó con la culpa de haber sido quien trajo los kits de ADN, aunque no hizo nada malo. Brooke, le dije, sentada en su sofá, sosteniendo su mano. Tú no causaste esto. Él lo hizo hace 30 años. Ella asintió. No creo que me creyera del todo todavía. Nathan vino un sábado a finales de agosto. Condujo las 2 horas desde Brierfield con Lily atada en el asiento trasero, sus piernas balanceándose, un conejo de peluche en su regazo. Yo estaba parada en el porche de Ruth cuando su camioneta se detuvo en el camino de entrada. Una vieja Chevy azul, pintura pelándose en los pasos de rueda, una caja de herramientas atornillada a la parte trasera. Estacionó y se quedó allí por 1 minuto completo, ambas manos en el volante, mirando la casa. Luego Lily golpeó la ventana desde el interior de la camioneta. Papá, vamos a entrar. Salió, la levantó sobre su cadera, subió los escalones del porche. Ruth estaba parada en el umbral. Se había arreglado, blusa limpia, sus aretes de perlas, un toque de lápiz labial. Sus manos agarraban el marco de la puerta, los nudillos blancos. Miró a Nathan y su rostro pasó por algo para lo que no tengo palabra. No era tristeza. No era alegría. Era la mirada de una mujer que ve un fantasma que también es un milagro. Tienes su rostro, dijo en voz baja. Pero tienes los ojos de Karen. La barbilla de Nathan cayó, su respiración se cortó. Lily miró hacia adelante y hacia atrás entre ellas, confundida por el silencio. Ruth abrió los brazos. Nathan dio un paso adelante y ella lo abrazó con cuidado al principio, luego más fuerte, su pequeña figura temblando contra su amplio cuerpo. Presionó su mano contra la nuca de él, como se hace con un bebé, y me di cuenta de que estaba abrazando al niño que nunca le habían permitido abrazar.
Lo siento, susurró. Debería haber luchado más fuerte. Luchaste lo suficiente, abuela, dijo Nathan. Su voz se rompió en la palabra. Me trajiste aquí. Lily tiró del cardigan de Ruth. ¿Eres mi bisabuela? Ruth rió. Una risa real. Húmeda, brillante y asustada. Lo soy, cariño. Absolutamente lo soy. Pasaron 3 meses. El polvo no se asentó. Simplemente cambió de lugar. Volví al trabajo en el hospital del condado. Turnos de 12 horas, vías intravenosas, gráficos de pacientes, el ritmo constante de un trabajo al que no le importa tu drama familiar. Estaba agradecida por eso. Algunas mañanas, el hospital era el único lugar donde me sentía como una versión de mí misma que reconocía. Nathan comenzó a conducir a Cedarville cada 2 fines de semana. Él y Ruth encontraron una rutina. Almuerzo de sábado en la mesa de su cocina. Lily dibujando en el suelo con crayones que Ruth compró en la tienda de $1. Ruth guardaba un crayón morado detrás de la oreja porque Lily dijo que era su color favorito. Y ver a una mujer de 78 años caminar con un crayón morado metido detrás de la oreja como un lápiz de carpintero era el tipo de cosa que casi podía hacerte olvidar lo que se necesitó para llegar allí. Casi. Marcus conoció a Nathan en septiembre. Se sentaron en el porche de Ruth durante 1 hora, mayormente en silencio, bebiendo té helado y señalando ocasionalmente algo en el patio. Incómodo, sí, pero real. No puedo creer que tenga un hermano que no conocía. Marcus dijo después. Siempre lo tuviste. Le dije, simplemente no lo sabías. Brooke se recuperó lentamente. Dejó de culparse a sí misma después de que se lo dije suficientes veces. Y para octubre, le estaba enviando memes y fotos de su gato a Nathan, lo que para Brooke era la forma más alta de aceptación. Donna me envió mensajes de texto una vez a la semana. Mensajes cortos. Pensando en ti. Espero que el trabajo vaya bien. Sin disculpas, sin manipulación, solo presencia, por pequeña que fuera. Gerald seguía en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes a través de Marcus o Brooke. Silencio de radio total. Esperaba ira, amenazas, algo. En cambio, obtuve ausencia, que, si soy honesta, se sintió como lo más propio de Gerald. Cuando no pudo controlar la historia, se retiró de la sala. La llamada llegó un jueves por la noche a finales de octubre. Estaba doblando la ropa, viendo medio las noticias, cuando mi teléfono se iluminó. Papá. Lo miré durante 3 tonos. Luego contesté. Su voz era diferente. Despojada del pulido del diácono, la autoridad controlada, el registro de amenaza de medianoche que había escuchado toda mi vida. Sonaba cansado, genuinamente profundamente cansado, como un hombre que había estado sosteniendo una pared durante 30 años y finalmente sintió el peso. No llamo para disculparme, dijo. No sé cómo. No sé si puedo. Pero necesito preguntarte algo. ¿Está bien? Una pausa. Pude escuchar su respiración pesada y lenta. ¿Está él? ¿Está bien, Nathan? 4 palabras 30 años tarde. Pero fueron la primera vez que mi padre pronunció el nombre de Nathan en mi presencia. Está bien, papá. Es carpintero. Construye muebles, cosas hermosas, estanterías, mesas de comedor, y tiene una hija. Se llama Lily. Tiene 5 años. Silencio suficiente como para que revisara si la llamada se había cortado. Gerald, estoy aquí. Su voz. Podría haberla llenado de ira, de consuelo, de una lista de todo lo que había roto. No lo hice. Necesitaba quedarse en ese silencio. No sé qué pasará después, dijo. Yo tampoco. Cambié el teléfono a mi otra oreja. Pero cuando estés listo para conocerlo de verdad. No como una amenaza o un problema, sino como tu hijo, llámame. ¿Y si no estoy listo? Pensé en eso. Pensé en los 30 años de Ruth. Los 15 de Nathan.
Los dibujos hechos con crayón de familias que Lily no tenía. No voy a mantener la puerta abierta para siempre, papá. Pero no está cerrada. Todavía no. Me agradeció en voz baja. Luego colgó. Debo decirles algo que no he mencionado todavía porque si lo omito, pensarán que soy más valiente de lo que soy. La noche antes de mi primera videollamada con Nathan, la noche en que me senté en mi sala de estar con mi computadora portátil abierta haciendo algo que probablemente no debería admitir, pero que todos ustedes harían en mi lugar. Lo busqué. Nathan Holt, Brierfield, Ohio. Perfil de Facebook escaso, como siempre son los perfiles de hombres en Facebook. Un puñado de fotos repartidas en unos pocos años. Una me detuvo, Nathan, arrodillado en un taller, lijando una pequeña estantería de madera. Lily estaba sentada en el mostrador a su lado, piernas colgando, sosteniendo un pincel manchado con pintura azul cielo. Le sonreía a la cámara. Él le sonreía a ella. Detrás de ellos, la pared del taller estaba cubierta de herramientas, colgadas ordenadamente en un panel perforado, cuidadas, cada una en su lugar. Hice zoom en su rostro, la línea de la mandíbula, la de Gerald, el ceño, el de Gerald. Pero la sonrisa era diferente, más cálida, menos a la defensiva, como una versión de mi padre que podría haber existido si hubiera elegido la honestidad en lugar de la imagen. Si se hubiera quedado en lugar de huir. Había otra foto. Nathan cargando a Lily sobre sus hombros en una feria del condado. Su algodón de azúcar en alto como un trofeo. Su mano agarrando su tobillo para mantenerla firme. Un padre soltero, una niña de 5 años. Un martes por la tarde en una feria. Nada elegante, nada actuado. Pensé en el delantal de el mejor papá del mundo de mi padre, el que usó en la reunión mientras estaba junto a la parrilla, volteando hamburguesas para una familia que no incluía ni un solo recuerdo de su hijo abandonado. Cerré la computadora. No necesitaba ver nada más. Ya sabía quién era Nathan Holt. Era el Evans que nunca pudo ser uno. La fotografía fue idea de Brooke. Por supuesto que lo fue. Un domingo por la tarde en noviembre. El porche delantero de Ruth, el del escalón tercero chirriante y el carillón de viento que el abuelo había colgado antes de que yo naciera. El arce en el patio se había vuelto completamente dorado, el tipo de color que solo dura unos pocos días antes de que el viento se lo lleve. Brooke colocó su teléfono en un trípode. Marcus estaba con las manos en los bolsillos, luciendo un poco incómodo de la manera en que los hermanos mayores lo hacen cuando se les pide participar en algo sentimental. Brooke entró a su lado. Yo me paré a su lado. Nathan sostenía a Lily sobre su cadera. Llevaba un vestido morado, obviamente su color favorito, y agarraba un dibujo hecho con crayón que había hecho de toda la familia. Figuras de palo, sol grande, una casa con una puerta roja que se parecía sospechosamente a la de Ruth. Ruth estaba en el centro. Llevaba puestos sus aretes de perlas de nuevo. Sostenía el brazo de Nathan con una mano y los pequeños dedos de Lily con la otra. ¿Están todos listos?, preguntó Brooke. Esperen, dijo Ruth. Miró al grupo. Su hijo faltaba. Su nuera faltaba. La familia que había pasado 60 años construyendo estaba incompleta, y ella lo sabía. Pero sonrió de todos modos. Esta es la primera foto familiar honesta que hemos tomado, dijo. Brooke tomó la foto. Hice de ella mi fondo de pantalla del teléfono esa noche. La imagen no es perfecta. Marcus está a mitad de parpadeo. Lily está mirando una ardilla. Los ojos de Nathan están rojos por haber llorado 5 minutos antes. Es la foto más hermosa que he visto. No es la familia que pensé que tenía. Es la familia que realmente tengo. Y por primera vez en mi vida, cada persona en el encuadre sabe exactamente quién es. Así que esto es lo que quiero dejarles, porque sé que alguien que me escucha ahora mismo está viviendo una versión de mi historia. Tal vez eres el pacificador. El que suaviza las cosas en acción de gracias. El que cambia de tema cuando se pone incómodo. El que lleva todos los secretos de los demás en el pecho como metralla y lo llama lealtad. Fui esa persona durante 34 años.
Y quiero decirles, mantener la paz no es paz si te cuesta la verdad. Establecí 3 límites después de esa cena. Los escribí en un bloc de notas y los pegué en mi refrigerador donde podía verlos cada mañana antes de mi turno. 1. Tendré una relación con Gerald solo cuando él reconozca a Nathan, no que se disculpe. Que reconozca, que diga su nombre, que admita que existe. 2. Tendré una relación con Donna solo cuando deje de usar sus lágrimas como armas. Cuando pueda sentarse frente a mí y tener una conversación que no involucre culpa, manipulación o la frase, después de todo lo que he hecho por esta familia. 3. Nathan y Lily son bienvenidos en mi vida. Siempre. Sin condiciones, sin periodo de prueba. Son familia y siempre lo fueron. Mi abuela guardó la verdad durante 30 años. Me enseñó algo que llevaré el resto de mi vida. La verdad no destruye familias. Las mentiras sí. ¿Y el silencio? El silencio es solo una mentira con una mecha más larga. Yo no destruí mi familia. Simplemente dejé de ayudar a mantenerla enterrada. Y la mujer que lo hizo todo posible. La que tiene el crayón morado detrás de la oreja y el sobremanila que había estado guardando desde antes de que yo naciera. Está sentada en su porche ahora mismo en su propia casa y en sus propios términos. Exactamente donde pertenece.